Por tamaño se encuentra entre el Arona y el Tarraco, lo que quiere decir que vamos a probar un SUV con unas dimensiones muy interesantes y un nombre que es bastante largo: SEAT Ateca 2.0 TDI DSG Experience. El Ateca recibió en 2020 una remodelación que le permitió adaptarse a las necesidades y sobre todo a los gustos del mercado. Un restyling, hablando en términos del mundo del motor, en el que se cambiaron los faros, la parrilla, muchos elementos, también recibió nuevos diseños en las llantas y el coche se actualizó. Una actualización que sigue plenamente vigente, porque si os fijáis, la parte delantera con ese juego de la firma lumínica rasgada, muy fina en el inicio y luego se ensancha con una calandra, con un panel de abeja y el logo de la marca en la parte central, enmarcada en un cromo, en un material similar al cromo, con elementos en negro y en otro color en la parte de abajo, consigue que el frontal siga siendo pues el de un coche actual, el de un coche que está en el mercado a la venta y que se vende bastante bien. En el lateral, un perfil que arranca en el final del grupo óptico con la inserción con la aleta y desde ahí va por encima de los tiradores, creando una especie de escalón en el que entran esos tiradores. La verdad es que es un efecto lateral bastante curioso. Después, las carcasas de los retrovisores van en el mismo tono de la carrocería, marco de las ventanillas, con una ventanilla pequeñita al final que contribuye a que la luminosidad interior sea muy interesante, pues ese marco va en cromo. Y por último, otro, digamos, perfil, un vano en la parte inferior de las puertas, completa este lateral. Y en la parte posterior que tenemos, pues un concepto bastante clásico. Tenemos alerón pequeño con tercera luz del freno, grupos ópticos partidos en la zona que confluye con el portón del maletero y en la parte inferior tenemos el parachoques y un pequeño elemento escondido, una doble boca muy pequeñita en el lado del conductor. Bueno, ahí salen los escapes, ahí van los dos escapes y no se ven desde fuera, te tienes prácticamente que tirar al suelo para distinguirlo. Resumiendo, una línea actual, una línea eficaz, una línea que contribuye a que la Ateca se venda bien. Ahora solo nos queda sentarnos al volante de este Ateca y descubrir cómo es su espacio habitable. Así que si me acompañáis, vamos con ello. Bueno, pues bienvenidos al interior de este SEAT, un coche muy bien terminado, con muy buenos plásticos, con buenos ajustes, con detalles de calidad, con un volante con un buen grosor, con un cuadro, bueno, no es clásico, pero son dos grandes esferas, con el indicador de temperatura en el lado izquierdo, una reserva de carburante en el derecho, cuenta revoluciones en el izquierdo y velocímetro en el derecho. Después, pues el volante, al que yo hacía referencia, que tiene un buen grosor y está ligeramente achatado en la parte inferior, tiene un nuevo diseño y funciones en los mandos que llevan los brazos laterales. No tiene muchos botones, pero los que tiene te permiten controlar prácticamente todas las funciones del vehículo. Después una pantalla central con el suficiente tamaño para que tenga una buena visibilidad. Además es muy intuitiva y muy fácil de manejar. Bajamos por el túnel a la palanca del cambio. La palanca del cambio muy pequeñita. Yo creo que en un futuro es posible que desaparezca y lleguen las teclas, parece que es la moda que se está extendiendo por todo el mundo del automóvil, y levas tras el volante y giran con él. La verdad es que el cambio DSG, de ahí viene el nombre, pues es una de las grandes joyas del grupo BAG. Y este cambio te permite sacarle al coche todo el carácter que tiene. Buenos asientos, no tienen prolongador de banqueta. Para mí falta un dedito y medio, pero sí, y esto ya es habitual, es decir, cuando el asiento está bien diseñado, la sujeción lumbar y la zona de hombros es perfecta. Espacio interior cómodo, 5 plazas y, como os digo, una sensación de calidad notable, que es responsable en gran medida de que SEAT continúe vendiendo y vendiendo mucho. Ahora, pues lo voy a arrancar y vamos a ver cómo funciona el SEAT Ateca 2.0 TDI DSG Experience, que es el acabado.
con esta prueba de este Seat Ateca, coche que os he dicho que era la terminación Experience. ¿Eso qué implica? Bueno, pues lleva más equipamiento, un equipamiento en el que hay faros full LED, con luz de bienvenida, tenemos control de crucero adaptativo, tenemos también un cuadro de mandos digital y un cockpit con pantalla de 10 pulgadas. Dejando a un lado el equipamiento, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues este Ateca mide 4,38 m, tiene una anchura de 1,84, una altura de 1,61 y pesa 1.514 kilos. ¿Pero dónde está su verdadera alma? Bueno, pues está en una parte técnica interesante. Y digo interesante porque tiene un motor de 4 cilindros en línea con 2 litros de cubicaje, delantero transversal, bloque de hierro, culata de aluminio y una combinación curiosa: inyección directa por conducto común, turbo de geometría variable e intercooler. Por supuesto, sistema Stop and Start y cambio automático con 7 velocidades. Potencia 150 caballos, más que suficiente. La verdad es que el coche funciona y empuja, pero que mucho, más de lo que te puedes esperar. Prestaciones: 197 km por hora de velocidad punta. Pasa de 0 a 100 en 9,3 segundos. Y consumos: 5,9 litros a los 100. Tiene un depósito con 50 litros de carburante. Emisiones de CO2, 155 gramos por kilómetro. Bueno, estamos hablando de un SUV, un tamaño interesante, como os decía antes. Tiene un maletero con 510 litros, que no está nada mal, y es uno de los más completos o más grandes del mercado. Si abatimos el asiento, sube hasta 1.604 litros. Conjunto de frenos, y es una de las grandes cualidades de este coche. Discos ventilados con 312 milímetros en el eje delantero, discos con 272 milímetros en el eje posterior. Buen tacto y buena respuesta. La mejor forma de definir al conjunto de frenos de este Ateca. Dirección de cremallera con asistencia eléctrica, sigue la tendencia absoluta del mercado, y neumáticos con 225 milímetros montados sobre llanta de 18 pulgadas. Es un coche con muy buena insonorización, apenas se escucha la mecánica. Tiene un buen comportamiento, dinámico en curvas, el coche te sorprende. Pero es que esto se debe a una suspensión que está muy bien puesta a punto y te da un toque deportivo, ese toque que siempre han tenido los productos de SEAT, ¿no? Ese plus, un poquito agresivo, de conducción deportiva, divertida. Es un coche para el día a día, sí, evidentemente, pero también es un coche con el que te puedes pasar un buen rato en una carretera repleta de curvas. ¿Cuáles son las cualidades de este Ateca? Buena dirección, buena combinación de motor y un cambio magnífico, porque el cambio es una de las grandes joyas, como os decía. Y además tiene otra particularidad. Este coche es la única versión con tracción integral que queda en la gama, una vez que ha desaparecido el TDI, que tenía 190 caballos. Ya os digo, es un coche para saborear una carretera de curvas. Y con 150 caballos te va a dar más de una sorpresa. Así que cuando tengáis que hacer la quiniela, lo ponéis. Más que la quiniela, la lista. Y por último, un dato más, el precio, 41.000 euros. En plena zona media del mercado, en plena guerra. Pero la verdad es que 150 caballos, cambio de SG y un comportamiento muy interesante hacen que este coche, por lo menos, haya que tenerlo en cuenta.